Let's go. ¿O no? Bueno, yo creo que podemos ir comenzando. Sí. Yo quiero primeramente agradecer la invitación para participar como moderadora de este panel exquisito. Realmente es un panel de lujo. Estar compartiendo pues algún tiempo de esta tarde en un tema tan importante, tan controversial, tan complejo como lo es el voto femenino, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer la deferencia de dejarme o permitirme más bien interactuar con ustedes esta tarde. Yo quiero comenzar entonces saludando a las autoridades que nos acompañan en este momento, esta tarde, la doctora Arimar Marcano, su directora de investigación y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas, la doctora Joana Rivero, directora del IBILLAC, el profesor José Gabriel Figuera, su director del IBILLAC y director de la revista Centenarias, que está de aniversario, nuestra revista Letras, del Instituto Pedagógico de Caracas. Saludar también a Alejandro Ramírez, coordinador de posgrado. No sé quién, otra persona se me escapa de las autoridades que nos acompañan esta tarde, y por supuesto saludar también a todos los participantes que han tenido el gusto y pues a bien dejarnos compartir también un espacio de sus vidas esta tarde. Entonces, tenemos a un panel, como dije, de especialistas, cada uno en una disciplina, por supuesto, particular, pero desde esa disciplina van a poder mirar y hacernos, de alguna manera, compartir pues esa mirada desde su trampolín disciplinar sobre los derechos políticos de la mujer a lo largo de la historia y en especial en la literatura. Entonces, presento a mi panel, que creo que no necesita mucha presentación, pero, pero es necesario pues recordar la trayectoria de cada uno de estos panelistas que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros la profesora Vanessa Hidalgo, profesora de castellano, literatura y latín, magíster en literatura latinoamericana del Instituto Pedagógico de Caracas, docente, investigadora, por supuesto, también de nuestro Instituto Pedagógico de Caracas, adscrita al Departamento de Castellano, Literatura y Latín. Fue directora del IBILLAC, también Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Fue coordinadora de la Maestría de Lectura y Escritura hasta hace muy poco, la Maestría de Lectura y Escritura del Pedagógico de Caracas. Ha publicado también en varias revistas arbitradas, algunas de sus publicaciones, en el caso de la poesía, en pos de ida, ha estado también en algunas antologías y publicaciones diversas. Su línea de investigación se enfoca en la poesía venezolana, escrita por mujeres. Se dedica a la promoción de este género, en particular desde el 2009, y por supuesto nos dice que otros intereses de investigación también lo son el teatro venezolano y la literatura infantil y juvenil. Bienvenida, profesora Vanessa Hidalgo. Está también acompañando al panel la profesora Mariana Libertad Suárez. Bienvenida, profe. Profesora universitaria, con 14 años, estiman más o menos, de docente universitaria en la Universidad Simón Bolívar, escritora, investigadora, ensayista, ha publicado una extensa cantidad de artículos especializados y por supuesto también una lista bastante importante de obras literarias. En 2019 publicó una obra de cuentos, 1974. Su especialidad es la temática de la mujer y la subjetividad femenina, también en la literatura venezolana. Particularmente trabaja las narradoras venezolanas. Ha sido también premiada por sus ensayos literarios, y de los últimos premios aparece en el 2018
Certamen Internacional de Literatura San de Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenida, profe. Y nuestro profesor, bendito entre todas las mujeres, el profesor Luis Fernando Castillo, también de planta, profesor de Geografía e Historia, adscrito al Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, magíster en Enseñanza de la Historia, cursante del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, coordinador actualmente del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, es editor también de la revista Tiempo y Espacio, miembro del Consejo Editorial de la revista Cero de Ben País, Centro de Ideas. También ha sido miembro del Instituto de Investigaciones Históricas, o es miembro actualmente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Ha publicado también como autor y coautor con varias obras también publicadas. Yo voy a mencionar solo las del 2021. Estos panelistas nuestros tienen una copiosa vida académica, entonces yo solamente estoy mencionando de las últimas publicaciones: Venezuela ante el mundo, Memorias del siglo XX, Ensayos para entender un país complejo, y Venezuela invertebrada, un país para rearticular. Bienvenido, profesor Luis Fernando Castillo. Entonces, siéntanse en casa, por supuesto, para pues ayudarnos a mirar un poquito este tema del voto femenino. Yo quiero entonces entrar en materia, por supuesto, y dejar entonces la puerta abierta, la compuerta para la participación de cada uno de ustedes. Explico rapidito la dinámica. Será una dinámica a propósito del voto femenino, como si fuesen ustedes candidatos presidenciales. Es decir, yo haré una pregunta que pues la dirigiré a los tres, y por supuesto cada uno de ustedes tendrá una mirada para darle la respuesta a esa pregunta, por supuesto. Algunas de esas preguntas también obviamente serán como mejor dirigidas, afinadas hacia uno de ustedes en especial o en particular, dada la especialidad que tiene cada uno, por supuesto, pero creo que por lo menos para arrancar y abrir el compás, romper el hielo, como dicen por allí, podríamos hacerlo de esta manera. Entonces, introduzco el tema de esta forma. El siglo XX ha sido escenario de grandes reivindicaciones de la mujer a lo largo de todo el mundo. Varias investigaciones coinciden en afirmar que el pensamiento y el ejercicio misógino nace desde la antigua Grecia, en una particular construcción de ciudadanía que excluía en ese entonces a las mujeres. Excluía, por supuesto, a otros grupos, pero en particular a las mujeres como el grupo significante de excluidos. En este punto, Evangelina García Prince, quien fue defensora de los derechos de la mujer, feminista, socióloga y profesora también universitaria, afirmaba que Aristóteles y Platón sentaron las bases de prácticas discriminatorias en espacios públicos y políticos. Las mujeres eran excluidas del ágora, el espacio público y político en el que se discutían las leyes o los pactos políticos y donde surgiría entonces la ciudadanía o la vida de la sociedad. Entonces, acá estamos hablando de espacios públicos y políticos que desde tiempos antiguos han sido señalados como espacios para hombres, y espacios privados o domésticos que también han sido reducidos como espacios para las mujeres. Se trata entonces de un discurso de poder que podríamos pensarlo desde el nacimiento de nuestra historia occidental. Tiene la palabra cualquiera de ustedes que decida romper el hielo. A ver. Bien, me atrevo yo. Desde
desde lejos hablar un poco de la propuesta. No sé si me escuchan bien, Sí. del planteamiento de Angelina García Prince. Ok, en principio yo creo que hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? A mí me gusta mucho un texto de Amelia Valcárcel que se llama Tiempo de Feminismo, en el que habla un poco de cómo hay ciertas prácticas que se incorporaron a partir de unos modelos económicos determinados en los que era necesario que alguien se ocupara de las labores de cuidado, de protección, etcétera. El asunto sería que las personas se dedicaran las mujeres se dedicaran a esto para que el sistema económico productivo se mantuviera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es una constante esto de darle el trabajo no remunerado a la mujer, ¿no? En el caso de la negación de los derechos al voto, obviamente la concepción de la mujer como ciudadana fue una cosa que tardó muchísimo. Hay una anécdota con la que empiezo, justo el libro que mencionaste hace un ratito, Mercedes, el de Éramos muchas mujeres que narraron la Revolución Mexicana, el de Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es que comienza con un periodista que le pregunta, él escribe una historia de Villa muy interesante, una larga entrevista que le hace a Villa, y dice que le dice a Villa en un momento dado, y en la nueva constitución las mujeres van a votar. Y Villa se queda perplejo y dice, ¿cómo que votar? Dice, ir y elegir al presidente, dice, como si fueran hombres. O sea, era una cosa que la concepción, y estamos hablando de 1917, ¿no? La concepción de la mujer ciudadana puede que tenga esta tradición occidental, pero yo creo que está muy anclada, esta negación de la ciudadanía femenina está muy anclada en las necesidades productivas concretas del sistema económico que domine, ¿no? Es importante que haya personas que se ocupen de las labores no remuneradas para que se pueda construir la sociedad en los términos que se está pidiendo, ¿no? Y casualmente, o quizás no es tan casual, en los momentos de quiebre, cuando se presentan guerras o incluso en sociedades que están organizadas económicamente de otro modo, porque son sociedades mineras, pesqueras, normalmente los hombres se van de ese espacio, el pueblo se termina convirtiendo en un espacio muy social y ahí es más fácil la adquisición de derechos políticos de las mujeres, porque hay que redistribuir todas esas labores dentro de los espacios que quedan, ¿no? Un poco lo que pasa en la Venezuela de los 40. En Venezuela fue muy cortita, ya hablarán de eso, Vanessa y Luis, ¿no? Pero en Venezuela fue muy cortita la lucha por el voto femenino. Yo que soy peruana, que vivo en Perú, o sea que soy parcialmente peruana, soy venezolana, pero que soy parcialmente peruana, que vivo en Perú, veo como en Perú la discusión comenzó en 1880 y terminó en 1954. En Venezuela fueron 9, 10 años de discusión y ya se logró, ya se consolidó, pero era porque estaba la coyuntura económica concreta que permitió que fuera mucho más rápido. Uh-huh. Mercedes, tienes el micrófono desactivado. Pero me escucharon, ¿verdad? ¿O no? No. ¿No escucharon ni siquiera mi pregunta? ¿O sí? Después de que habló Mariana, no. No, ¿y antes? Sí. Ah, ya me había asustado. Bueno, decía que es bien interesante esta información que nos da la profe Mariana con relación a la coyuntura económica que al menos en Venezuela como que impulsa las actividades de forma más rápida. Ella se refiere a un tiempo muy cortito, ciertamente, ¿no? Que probablemente lo tocaremos más adelante, como bien lo ha dicho la profe, lo tocará probablemente mejor el profe Luis Fernando, ¿no? Sin duda alguna. No sé si para esta misma intervención quiere Vanessa o Luis afinar algo más. No sé si le cedemos la palabra a la profesora Vanessa. Que esté claro. Tiene micrófono cerrado, Vanessa.
Ok, bien. Estaba esperando que me lo activaran ustedes, mentira. No, bueno, yo creo que de esto pudiera hablar muchísimo mejor Luis Fernando. Sin embargo, cuando estaba gestando esta, la intervención de esta tarde, yo, entre muchas cosas que leí, revisé un libro que se llama La mujer transgresora, de Liliana Massari, y yo, bueno, un libro bastante sencillo, pero hubo algo que me llamó la atención, es que ella tiene un artículo, o mejor dicho, un capítulo del libro, que habla acerca de si la mujer es o no democrática, ¿no? Entonces, bueno, me fui atrás, ¿sí? Me fui al mundo griego. Yo, bueno, entendiendo que la democracia es el poder que ejerce el pueblo, em, si la mujer es pueblo como sujeto de derecho, ¿en qué momento comienza a la mujer a ser pueblo? Entonces, claro, estuve revisando algunas cosas que yo creo que pudiera alimentar mucho mejor Luis Fernando por ser del área de la historia. Sin embargo, pues recuerdo que en el mundo griego, si las mujeres tenían niñas, pues era algo deshonroso porque siempre había que tener un varón que representara, digamos que la familia, pues. Y estas niñas eran abandonadas porque quien iba a representar a la familia era particularmente el hombre, se le reconocía, era el varón. Pero luego como que revisando lo que es el derecho romano, nace la figura del pater family, que era ese, no era precisamente el padre biológico, sino el padre de una comunidad como tal. Estas figuras representaban no solamente una parte de la familia, sino también al padre, a los suegros, los tíos, a los primos. Él era el que tenía el poder sobre cada una de estas personas, ¿no? Y las mujeres, los esclavos, los niños no tenían personalidad jurídica. Pero con el correr del tiempo, las mujeres comenzaron a tener ciertos espacios, ¿no? Tuvieron la posibilidad de casarse, ¿bien? Yo imagino que temporalmente esto lo pudiera definir mejor Luis, pero entiendo que ellas tenían la posibilidad de casarse y que es el momento en el que nace una figura importante en el derecho, que es el cum manus, donde ellas quedan bajo la patria potestad de sus maridos, son esposos, pero quedan como parte de esa patria potestad. Y todos esos bienes que ellas generaban en el momento en el que comenzaron a generar ingresos, quedaban de parte de la familia, eran repartidos en la familia, ¿no? Entonces, bueno, esas expresiones jurídicas como dictos, se va a avanzar en esa etapa de una Roma imperial, una Roma republicana, que es cuando ella va teniendo derechos sucesorales o patrimoniales, pero de una manera lenta, porque es que realmente el proceso de transformación de la mujer, el proceso de entrada a la mujer, ha sido lento, ha sido muy lento. El otro día lo discutía justamente con un politólogo, el hecho de que la mujer ahorita pues tenga tiene representación, ¿no? En la política en Venezuela, pero tiene muy poca, a muchas de ellas se les no ve de reojo, algunas pues no están muy bien formadas, eso también es importante. Entonces, bueno, ese proceso ha sido lento. El hombre pues siempre estuvo, la mujer siempre estuvo pues debajo de esa figura de lo patriarcal. Pero en Venezuela yo noto que esto comienza a gestarse cuando cambia el Código Civil. Yo no sé si esto es tan cierto, pero cuando se le reconoce a la mujer como un sujeto de derecho, cuando se le reconoce a la mujer como parte de ese pueblo. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿es la mujer o no democrática? Bueno, esta autora decía que sí, puesto que, claro, su perspectiva era desde el género, y desde el género se puede pensar que la mujer es democrática bueno, en cuanto a que hace ejercer su derecho, bien, pero eso no es suficiente. Entonces allí cuando entramos en una polémica, ¿bien? Entonces por allí más o menos fui como tratando de encaminar la cosa para llegar a una conclusión a la cual quisiera llegar acá, ¿no? Para discutirla entre todos nosotros. Ok, todavía no es tiempo de concluir. Por eso. Muy bien. Luis Fernando. ¿Es el que me va a raspar? Bien. No, yo estaba escuchando a Vanessa muy atento y fíjate, hay una serie de elementos allí muy interesantes que por supuesto están asociados con el tema del poder,
y con el tema de la construcción de la sociedad, lo mencionaba la profesora Mariana. Y, por ejemplo, en la época colonial, esto que tú mencionaste, la mujer básicamente está, y lo va a estar también ya entrada la década, la década de los 30, acá en Venezuela, específicamente, aunque en el resto de América, de la parte del continente que va a ser, digamos, controlada, conquistada por los españoles, la mujer va a tener una figura o una participación totalmente oculta, o sea, no hay una participación política de la mujer, precisamente porque el rol de la mujer termina siendo, digamos, no va a entrar en los asuntos políticos. Y no lo va a hacer, y uno de los aspectos que se va a tomar en cuenta, sobre todo ya en el siglo XX, tiene que ver con que la mujer no está capacitada para hacerlo, y además hay un elemento importante que destaca en ellos, el poder, el Estado en líneas generales, es que la mujer se convierte desde la aparición del paterfamilias, es como va a ser controlada, va a ser dirigida por un hermano, por el padre, por el esposo y también por el Estado. El Estado también va a tener un poder sobre ella, y eso lo vamos a ver sobre todo en el siglo XX, en el caso de Venezuela, justamente, se va a romper en cierta medida justamente con la muerte de Juan Vicente Gómez. Y hay un elemento también interesante allí porque a veces creemos, cuando revisamos la historia, y creo que allí la revisión de lo que ocurre posteriormente el 18 de octubre de 1945 le debe todavía mucho al rol que la mujer va a cumplir allí o que cumplió allí, y la tarea política que construye la mujer incluso antes del 18 de octubre del 45. Digo que le debe mucho porque nosotros que también estamos en el ámbito de la educación media y diversificada, el bachillerato, vemos que en los textos escolares, que ya básicamente no se emplean mucho, pero en las áreas donde debería tocarse o hablarse de ese rol de la mujer, básicamente no, es nulo. Yo creo que si nosotros hacemos aquí una especie de encuesta sobre el rol de la mujer durante la construcción de la democracia, nosotros como estudiantes en aquel momento, y vamos a encontrar que había un vacío impresionante, o no vamos a recordar absolutamente nada porque muy probablemente no hubo ningún señalamiento de esa construcción de la democracia llevada de la mano por la mujer. Y realmente sí hubo una construcción democrática, una construcción de la democracia por parte de la mujer, incluso antes de que se le otorgasen propiamente los derechos políticos a la mujer. Claro, eso de que se le otorgasen también es algo chocante, porque el trabajo que hacen las agrupaciones femeninas a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez fue extremadamente sistemático. Ya hablaremos un poco de eso, incluso terminaron teniendo su propio motor de divulgación, el Correo Cívico Femenino. Es decir, cuando ocurre lo del 18 de octubre del 45, en el caso venezolano, las mujeres no es que se montan en esa ola porque la corriente se las lleva, sino porque cuando eso ocurre, ya ellas están organizadas, ya ellas están en plena, activadas, ya sea en agrupaciones culturales, como la Asociación Cultural Femenina, o en agrupaciones políticas un poco más densas, como lo fue el Marco de Acción Femenina, que es básicamente el grupo que estructura Correo Cívico Femenino. Pero en líneas generales sí creo que yo comparto tanto la visión de Mariana como la de Vanessa. Hay un tema, o sea, el poder político en este caso es avasallante frente a la figura de la mujer, y corre también, o tiene en cuenta también la figura del tipo de poder que está en ese momento. La dictadura obviamente, si silenció la política masculina, fue mucho más violenta frente a al ejercicio posible de la política femenina, principalmente porque la mujer tenía dos grandes obstáculos: el Estado y al mismo tiempo el esposo o el hermano o la sociedad en pleno, que obviamente no volteaba a verlas como una opción política, y no volteaba hacia ellas cuando se hablaba precisamente de los derechos políticos. Interesante, interesante lo que dices, Luis Fernando. Mientras hablas, estoy pensando en una sentencia que conocemos desde hace mucho tiempo que resta algo así como que, bueno, la historia siempre está contada desde el lente del poderoso, ¿no? Desde el poder, ciertamente. Entonces, las visiones que se hagan de la historia, por supuesto, dependen desde cuál visión está puesta el lente. En este caso, pues,
el cuento lo cuenta siempre el que tiene la hegemonía, el poder. Y pensaba también en algunas caricaturas de hace mucho tiempo, del hombre de las cavernas, las caricaturas de Trucutú, por ejemplo, del cavernícola arrastrando a la mujer por las greñas, por los cabellos, arrastrándola por el piso para que hiciera lo que quería, pues, por supuesto. Y entonces, mientras hablabas de que el rol de la mujer por mucho tiempo fue no entrar a asuntos políticos porque había un poder que así lo decidía, también me parecía, pensaba en mi mente, pues bueno, la mujer ha sido por mucho tiempo un puppet, un muñeco, que de alguna manera también ha estado controlado, ¿no? Justamente por elementos de poder, por factores de poder, ciertamente, ¿no? Entonces, pensaba también en algo que recuerdo que haber leído a Inés Quintero, que también decía que justo, por ejemplo, para la famosa Semana del Estudiante, que justo hoy celebramos el Día del Estudiante, pero esa semana de febrero del 28, que no era noviembre, sino febrero, los carnavales de febrero del 28, en esa semana también se gestó, digamos que también germinó más bien el movimiento de las mujeres, que no está contado también ni siquiera en los libros de historia. Es decir, yo revisaba también mientras me preparaba para este evento, y resulta que en las fotos incluso, es decir, en los libros y en las fotos que se documenta de movimientos tan importantes como esa Semana del Estudiante del 28, todas las fotografías son hombres, todos los que aparecen allí son hombres. Entonces no aparecen las mujeres universitarias, que también junto con algunos de esos hombres pues comenzaron a dar sus primeros pasos para gestar. Obviamente no podemos decir que el voto nace tempranamente en Venezuela, pero sí, o sea, movimientos como ese sí fueron germinando o agregándole alimento a lo que luego pues se desencadenó a partir de los años 40, ¿no? de la muerte de los dictadores. Entonces, bueno, súper importante. Ciertamente hay cosas que vamos a ir tocando. No sé si Mariana quería decir algo, me pareció que habría ligeramente... Sí, Okay, adelante, Mariana. Algo que me pareció muy importante con respecto a lo que mencionaba Luis Fernando, y además él lo sabe porque lo hemos hablado en otro espacio, ¿no? Yo tengo una debilidad particular por una escritora venezolana que se llama Blanca Rosa López. Blanca Rosa López era hija de Eleazar López Contreras, y cuando se entrega la primera solicitud para el voto femenino en 1936, López Contreras era el presidente. Y ella firma esa carta de solicitud, y como era menor de edad, su padre retira la firma, ¿no? Hablando un poco de la tutela o de esto de aparecer representada y no como individualidad. Igual ella no le hizo ningún caso cuando López Contreras expulsa a los comunistas del país. Blanca Rosa se monta en un avión y se va a México con ellos. Nunca le hizo medio caso a su papá, pero digamos que estaba como esta confrontación, en el caso de ella, literalmente con el padre, ¿no? Y eso me parece importante. Ahora, cualquier escritora, cualquier narradora, pensando un poco ahora en el área de investigación, creo que también hay algo de esto que se ve, pero cualquier narradora venezolana que haya publicado entre 1936 y 1947, Lucila Palacios, Nora Ramos, la misma Blanca Rosa López, Mercedes López León, cualquiera de estas autoras, vemos que hay un reclamo de la ciudadanía en el plano de lo simbólico. O sea, ellas están escribiendo y diciendo: somos capaces de votar, somos capaces de pensar, defendiendo la autonomía económica, que era como el eje o lo que ellas planteaban como lo principal para poder convertirse en ciudadanas del todo. Entonces creo que es muy interesante lo que dice Luis Fernando, de la emancipación, por darle un nombre, de la relación con hermanos, padres, esposos, porque creo que eso se refleja muy claramente en la... Creo que la literatura lo asoma mucho mejor, sí, sin duda. Bien, para continuar un poco avanzando dentro del tema, cuando uno revisa el voto femenino en el mundo y en América Latina, obviamente
ve algunos contrastes evidentes, ¿no? Tengo como notas en el siglo XIX, por ejemplo, el primer país que logró que las mujeres mayores de 21 años optaran al voto fue Nueva Zelanda, y fue en 1893. Y luego hubo un movimiento en Inglaterra también por el derecho al voto de la mujer, solo como un movimiento que se empezó a gestar en 1892, todavía siglo XIX. Y luego vemos, perdón, y luego vemos cómo Australia, por ejemplo, logra el voto femenino en 1902, Gran Bretaña o Reino Unido en 1918, Rusia, estamos hablando de Rusia, o escuchen bien, 1917, Estados Unidos de América, 1920, España un poco más tarde, 1931. Tengo por este lado a Arabia Saudita, que nos asombra. Prácticamente se logró en el siglo XXI, fue en el 2015, muy tardío, pero en América Latina, por ejemplo, uno de los primeros países fue Ecuador. Entonces, Ecuador en 1924, con Matilde Hidalgo, por ejemplo, que fue poeta, activista femenina, médico, además se destacó por participar en varias actividades en Ecuador. En Uruguay, el voto femenino, primer país, como también uno de los primeros países, 1927, Brasil 1932, Bolivia 1938, Argentina 1947, y luego puesto en práctica desde 1951. De hecho hay una fotografía que se manifiesta, donde se manifiesta a Eva Perón en el lecho de muerte, consignando su voto, de hecho. Y Venezuela, entonces, finalmente, después de esos que alguno de ustedes dijo por allí temprano, fue muy corto el episodio, en 1946 finalmente conquista el derecho al voto. Entonces mi pregunta, Luis, por ejemplo, para que en este caso arranques tú en esta oportunidad, esas son conquistas finalmente de los movimientos, al menos en América Latina, que es de donde podemos hablar, o en Venezuela en particular. Esas conquistas son del movimiento sufragista, que se vino gestando desde temprano, a partir del siglo XX, al menos en América Latina, de movimientos de masas populares, o el resultado de gobiernos que los denominan gobiernos populistas, por ejemplo, para hacer crecer la masa base de votantes. ¿Cómo podríamos nosotros categorizar, calificar este panorama que acabamos de revisar de las fechas en que los países nuestros comienzan a votar? Sí, fíjate, son fechas bastante interesantes. En algunos casos, más allá de ser, digamos, el resultado de los movimientos propiamente, en algunos de esos habían acciones individuales de mujeres que, digamos, observando incluso el vacío legal, porque en muchos casos no estipulaba de forma taxativa que el único que podía votar era el hombre. En el caso de Venezuela, con la muerte de Juan Vicente Gómez, la constitución que se establece posteriormente con el López Contreras lo establece de esa forma. Es decir, quien puede votar es el varón mayor de edad. O sea, ya la mujer allí quedaba anulada totalmente. O sea, no había opción posible de que la mujer, ejerciendo alguna especie de participación ciudadana, pudiese optar por su derecho al sufragio como ciudadano. Y no lo hacía en el caso, por ejemplo, en el caso puntual de Venezuela, porque precisamente no tenía los roles ciudadanos. Incluso el Código Civil también se lo impide. O sea, no tiene la libertad para ser efectivamente una ciudadana. Eso también nos explica una cosa, y es que cuando nosotros tratamos de revisar y entender la construcción de la democracia en Venezuela, es
prácticamente absurdo tratar de entenderla y pasando o obviando en todo caso la anulación de la mujer como ciudadano. O sea, si la mujer no tiene roles ciudadanos, no podríamos hablar ciertamente de democracia moderna, porque falta un pedazo de la sociedad, un pedazo enorme de la sociedad que no va a participar en cualquier cosa que se haga pública. En el caso puntual de Venezuela, las mujeres venían organizándose, venían reuniéndose, pero la presencia de Gómez, hablaba yo del terror, o sea, cuando Gómez muere en el 35, hay una especie de, se corta prácticamente el celofán del terror y muchas cosas empiezan a aparecer, o sea, una protesta que se da el 14 de febrero del 36, la gente se vuelca a las calles, quieren llevarle un pliego de peticiones a López Contreras, una manifestación como la que nosotros ya estamos acostumbrados, ya sea en Venezuela, en cualquier otro país donde el ciudadano va e intenta exigir cosas, eso con Gómez era impensable. Y que las mujeres le escriban una carta a López Contreras el 30 de diciembre de 1935. Gómez murió el 17 de diciembre de 1935 y ya el 30 las mujeres le están escribiendo una carta formal, un grupo de mujeres le está escribiendo una carta a López Contreras. No le están exigiendo el derecho al voto ni nada de eso, pero sí están haciendo una exigencia desde su posición como ciudadanas que aún no son ciudadanas vistas por la ley. Le están pidiendo derechos como, por ejemplo, mira, cuando quedemos embarazadas no queremos que nos voten del trabajo. Queremos tener un sueldo si hacemos un trabajo igual, el mismo trabajo que hacen los hombres, bueno, nos deberían pagar exactamente lo mismo por la misma cantidad de horas trabajadas. Es decir, hay una serie de exigencias que no las hacían antes, precisamente por la presencia del poder, digamos, del poder y el ejercicio de ese poder desde un plano casi que terrorífico, que en este caso es el de Juan Vicente Gómez. Entonces, se ha dicho también que cuando las mujeres tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, en el 46, bueno, en el 45 ya con Medina se había logrado tener la participación electoral, pero para el plano municipal, ya entre el 46 y el 47 ya tienen la posibilidad, incluso participan en la elección del 14 de diciembre del 47, donde es elegido Rómulo Gallegos. Y para muchos dicen, bueno, eso se logró por la acción misma de la ola del 18 de octubre del 45 y con el nuevo estatuto electoral que se estableció. Pero sería, yo creo que muy mezquino restarle valoración a todo el trabajo que venían haciendo estas agrupaciones femeninas desde 1935. Es decir, si bien es cierto, el derecho al voto no se dio digamos, por la presión ejercida por ellas, sino porque al final viene una revolución, una especie de movimiento político que trae una serie de reformas y entre esas la participación de la mujer, pero no es menos cierto que las mujeres tuvieron un esfuerzo titánico, solicitaron derecho de palabra en el Congreso. El cambio del Código Civil, la reforma del Código Civil es una obra de ellas, porque es una exigencia de ellas. Y creo que a ciencia cierta lo que terminan haciendo los hombres de la Revolución de Octubre es hacerle caso a esas peticiones que se venían realizando. Entonces, en el caso venezolano, creo que sería justo decir que el derecho al voto femenino es en gran medida producto de ese esfuerzo y de ese trabajo que costó porque incluso había mujeres que ya sea arropadas por esa estructura cultural, o arropadas también o presionadas por los esposos, no querían ver hacia allá, no querían ver hacia esa discusión política porque consideraban que no era el momento o sencillamente que no era un acto de no meterse en asuntos políticos. Y bueno, creo que Mariana nos pudiese hacer un paneo del resto del continente, sin duda alguna. Y Vanessa también. Las escuchamos aquí con atención. ¿Qué dice Mariana? Sí, yo creo que bueno, Luis Fernando detalló cosas muy importantes, o puntualizó cosas muy importantes respecto al voto femenino en Venezuela, la articulación a partir de los distintos grupos, la creación de la Biblioteca Femenina Venezolana, o sea, cómo le dieron esa importancia a lo simbólico, no darse cuenta que ellas tenían, si no las escuchaban o si las grandes editoriales no las querían publicar, no importa, se asociaron y publicaron y pusieron en circulación todas estas obras de denuncia, de cuestionamiento, que son tan importantes, ¿no? Ahora, el caso, o lo que a mí me parece relevante, el caso de Venezuela, porque mencionabas Mercedes, Ecuador, por ejemplo, y Ecuador, en Ecuador el voto se daba, por cierto, Matilde Hidalgo era hija de venezolanos, ¿no? Hija de inmigrantes, y eso siempre me ha parecido interesantísimo, que quien se atreva a desafiar las leyes era alguien que por su condición de ser hija de inmigrantes podía ser vista como menos ecuatoriana que el resto, ¿no?
Pero bueno, ella desafió todo, la excomulgaron, bueno, toda la historia de Matilde Hidalgo de Procel es maravillosa, pero fue una iniciativa individual y se enfrentó a la iglesia por haber votado, se enfrentó, o sea, se hablaba, en el caso cuando ella fue a votar, decían que la familia estaba en peligro porque una mujer se atrevió a votar y se iban a acabar estos roles familiares, ¿no? Y a diferencia, o mi punto de contraste con Venezuela, es que fue una acción colectiva. Y algo que me parece súper interesante de Venezuela es que era una acción suprapartidista. O sea, Lucila Palacios era de ETA y Ada Pérez Guevara también y Blanca Rosa López tenía una cercanía importante con el Partido Comunista y las mujeres, o sea, las mujeres socialcristianas también tuvieron parte. Entonces me parece que es muy importante considerar y además me pareció muy lindo porque cuando se logró la paridad hace unos pocos años, me parece que fue en 2016, para el Congreso, hay una foto emblemática que circula por ahí donde están Evangelina García Prince y está Nora Castañeda y están todas otra vez con su unión suprapartidista. Y María León está con su unión o sea, no me interesa en este momento pelearme por esa cuestión ideológica porque no existe ningún partido en Venezuela que nos defienda del todo. Entonces hay que unirse al margen de los partidos, que fue lo que ellas hicieron, y lograron su derecho al voto, ¿no? Que fue importante. Otra cosa que me parece que es interesante también es que el movimiento del voto femenino en otros países, en Perú, por ejemplo, fue un movimiento sumamente elitista. En Venezuela era un movimiento, sí, por supuesto, de clase media, quienes demandaban sus derechos civiles, pero no era tan elitista, o sea, el discurso era otro y eran personas que tenían otras búsquedas y otras presencias, ¿no? Y finalmente otra cosa que me gustaría señalar es que la importancia que le dieron siempre a el ejercicio de la palabra como parte de la ciudadanía, a dar discursos, ¿no? O sea, había que hablar y decir cosas y circular. Entonces, creo que por ahí se logró una acción conjunta en hablar en distintos espacios y participar, que logró esa articulación que, por supuesto, una vez logrado el objetivo se deshizo. Estaban juntas porque lo que querían era participación política. Pero me parece importante destacar que podían defender o defendían también el derecho a expresarse de mujeres distintas a ellas ideológicamente. Interesante, muy, muy interesante. Vanessa, ¿quisieras incorporar algo? Sí, bueno, yo esto lo pensaba desde lo que se ha dicho hasta ahora en cuanto a lo que es el espacio público y el espacio privado. Y reflexionando al respecto, creo que el avance de estas mujeres, las sufragistas, además que me pareció muy particular que las que participaron en este movimiento por el voto en Venezuela eran también escritoras y algunas de ellas poetas. Esto comienza, digamos que este avance comienza cuando estas mujeres se sientan a pensar y organizar el espacio. Entonces, imaginar una articulación entre el espacio público y el espacio privado. Y para ese momento, pues no habían podido ocupar más que el espacio al que se le había asignado, ¿no? A pesar de ellas, pues, para ella y a pesar de ellas. Y lo cerrado, adentro, siempre lo vinculan con el hecho, o con la mujer, propiamente. Y lo abierto, lo de afuera, lo relacionaban era con los hombres. Pero esas mujeres que tradicionalmente permanecían en sus casas, no se quedaron allí. Sí salían los de la casa, sino de las grandes que salían a luchar por ese voto. Ya el hecho de salir a luchar por ese voto era un emprendimiento que nace desde la afuera y desde la adentro, desde la introspección y desde la afuera, el desplazamiento de su lugar de origen, ¿cuál héroe? De la casa, se mira adentro, se mira afuera y se hace una pregunta que ya me hice yo: ¿cuánta justicia quiero para mí? Y por ello, entonces, escritoras venezolanas se atreven a escribir, y ahí yo, digamos que me emparento un poco con lo que decía Mariana, ese derecho ciudadano de decir, de hablar, de darle voz a lo que yo siento. Y entonces, dentro de esas mujeres sufragistas que están en el 48 en Venezuela, vamos a conseguir a una Luz Machado, vamos a conseguir a Ada Pérez Guevara, vamos a conseguir a Olga Luzardo. 3 de ellas escriben poesía,
con experiencia en el periodismo, escritoras, activistas de los derechos de la mujer, por ejemplo, Pérez Guevara, ella fue cofundadora del Ateneo de Caracas, estuvo presa en la Rotunda. Entonces, la verdad es que este movimiento le da una voz y le da una pertenencia, sobre todo en el hecho literario, y construyen textos de gran trascendencia. ¿Y por qué? Por su transgresión, quizás por su desenfado, y también es una apuesta a esa lucha no solamente por el voto, por el derecho a votar, sino también el derecho a decir, el derecho a declarar, a denunciar si es acaso. Todas estas obras, bueno, podemos hablar de esto más adelante, pero todas estas obras que van cargadas de ironía, de algunas de denuncia, las hacen más humanas y las hacen tener una posición en ese movimiento del 48. Sí, ciertamente, como decía hace rato Luis, no estaban presentes en un libro. En un libro de texto no vamos a encontrar el movimiento sufragista del 48, digamos que como protagonistas, precisamente a estas mujeres a quienes casi nadie conoce, a quienes muchas de ellas se conocen gracias a su obra. Entonces no hay justicia en cuanto a que se les reconoce por la obra, pero no como mujeres, como sujetos de derecho. Ciertamente, Y ciertamente. además quiero añadir una cosa a lo que dijo Vanessa. Adelante, No vamos a María. encontrar la obra de las mujeres en el libro de historia, pero tampoco nos van a hablar de la Biblioteca Femenina Venezolana en la clase de literatura. Exacto. ¿No? O sea, los manuales de literatura, nadie nos habla de las escritoras. Nadie. Y hay una sensación colectiva de que en Venezuela las mujeres no escribían hasta 1980, que o sea, está expandida entre... Es como algo que está en el inconsciente, ¿cierto, Mariana? O sea, está guardado allí. Al final, las mujeres no existen, ¿no? O sea, a través de todas las representaciones, como tú bien lo has dicho, no nos va a decir el canon, bueno, hay una biblioteca venezolana femenina que fue construida por manos de mujeres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces pareciera que hay un inconsciente que sostiene el hecho de que pues la mujer de alguna manera no sea visualizada, no sea reconocida, ¿no? En sus derechos como mujer, ¿no? Porque habíamos hablado, o para tomar ya algún punto en específico, en el caso, por ejemplo, de uno de los artículos de Mariana, que tuve el gusto de leer, que tenía que ver con los discursos de las mujeres políticas, ¿sí? Que no escritoras en este caso, sino dedicadas a la política. De alguna manera había como cierto halo de invisibilización también, porque no fueron reconocidas, digamos, por su propio mérito, sino que dices en alguna parte, bueno, están como concebidas por el colectivo como, bueno, la mujer que va a seguir los pasos de fulano, en el caso de las mujeres presidentas. Estoy hablando de un artículo denominado Representaciones y Discursos sobre las mujeres políticas de nuestra ponente, nuestra panelista Mariana Libertad, en el que trabaja con las 3 mujeres que lograron destacarse a nivel político en Latinoamérica, que en este caso asumieron puestos o cargos políticos públicos, por supuesto, que es el cargo de ser presidente, por ejemplo. Entonces, llegar a la presidencia una Dilma Rousseff, que venía también amparada o protegida por Lula, a llegar a la presidencia una Cristina Kirchner, que también vino arropada por el esposo con anterioridad, y el caso, que en este caso es el distinto de estas 2 anteriores, que es el caso de Michelle Bachelet, que también logra la presidencia, no siendo, llegando como figura, como mujer divorciada más bien, no protegida por la figura masculina, ¿no? Pero que de alguna manera entonces no fueron valoradas en su esencia propiamente tal. ¿Tú quisieras comentarnos un poquito sobre eso, Mariana?
No, nunca olvido el titular ganó Bachelet y decía, médica, agnóstica y divorciada, ¿no? Así que tiene todos los pecados del planeta esta mujer encima, ¿no? Estudió medicina, se divorció y no. No, nunca lo olvido. Un poco lo que quería destacar en ese artículo y me sorprende mucho, ¿no? Porque estamos hablando de 3 presidentas de América del Sur del siglo XXI, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendía era cómo dentro de la campaña se dirigió, o sea, la campaña se dirigió a decir son la prolongación, ¿no? Dilma Rousseff se presentaba como la prolongación de Lula y no como Dilma Rousseff, aun cuando ella tenía su propia formación y tenía. Entonces, una de las cosas que me sorprendió fue como publicitariamente, yo sé que la publicidad siempre tiene elementos mucho más residuales, o sea, o tiene más elementos residuales, perdón, que otros discursos. De hecho, hace un ratito nombraron el Correo Cívico Femenino. Una cosa muy graciosa de ver es ver los artículos del Correo Cívico Femenino y ver quiénes eran los patrocinantes. Una señora contentísima lavando una olla, viéndose en el reflejo, porque no, o sea, el contraste entre la publicidad y el contraste entre la publicidad y el otros discursos. La publicidad siempre tiene muchos elementos residuales de la sociedad. Es decir, estos spots publicitarios no necesariamente están reflejando el sentir de quienes eligieron a una mujer presidenta. Pero mi pregunta es, ¿qué tenemos en el imaginario? Que para bajarle peligrosidad a una mujer política en el siglo XXI, todavía necesitamos presentarla como la seguidora de alguien. Y una cosa que me parece interesantísima es cómo Ada Pérez Guevara, Lucila Palacio, Blanca Rosa López, ¿no? Carmen Clemente Travieso, se presentaban ellas y decían, no tengo nada que ver ni con padre, ni con esposo, ni no estoy diciendo ni que no lo quiera, ni que no quiera mi padre, ni que no tenga marido, ni que no, lo que estoy diciendo es que yo no vengo de ahí, soy un ser autónomo, y esta reafirmación era muy ruidosa en ese momento, generaba muchísimo ruido en el debate, ¿no? Y una cosa que me parece curioso es cómo en el siglo XXI tuvimos como este salto hacia esa búsqueda de la mujer que está, bueno, en 1914 Carlos Bá Ferreira publica su libro que se llama El feminismo en Uruguay, y Carlos Bá Ferreira, una de las cosas que dice es, vamos a asumir realmente que somos de naturalezas distintas. Las mujeres son muy buenas educando, son educadoras natas. Lo que no pueden es crear ideas propias. Entonces vamos a darle a la mujer la posibilidad de difundir las ideas que crean los hombres, que sí nacimos para crear ideas, ¿no? Entonces era un discurso y se llamaba el feminismo, nos estaba ayudando. Más de una vez en esos discursos entre 1900 y 1930 provoca decirle a la gente, no me ayudes, tranquilo, yo me defiendo sola, no intentes hacer nada. Pero bueno, en teoría él estaba hablando a favor de la participación política femenina, pero era una participación acotada, y también es interesante ver cómo en la literatura y en otros espacios muchas veces, que es lo que pienso que pasó con estos spots publicitarios del siglo XXI, muchas veces las mujeres se agencian estratégicamente ese discurso, ¿no? Teresa González de Fanning, por ejemplo, en Perú, diciendo, las mujeres tenemos que ser buenas esposas, por eso tiene que haber escuelas mixtas para poder hablar con nuestros esposos de cualquier tema, ¿no? Tenemos que ser buenas mujeres, por eso tenemos que estudiar en la universidad y cosas por ese estilo. Entonces es interesante el momento en el que lo usan como estrategia para poder acceder al voto. Uno de los números de Correo Cívico Femenino, no recuerdo cuál ahora, tiene en la portada a una mujer que dice, si las mujeres votamos va a haber menos guerra y va a haber menos enfrentamientos, porque las mujeres somos pacíficas por naturaleza. Entonces es agenciar el estereotipo y utilizarlo a favor para obtener derechos políticos. Claro. Por cierto, valga la publicidad, valga la cuña, la Feria del Libro recientemente culminada el domingo, tenía una publicación dedicada a Carmen Clemente Travieso, de hecho, y a todo su trabajo, a todo su movimiento. Un libro dedicado exclusivamente para ella, por la editorial El Perro y la Rana. Entonces, pues lo comunico porque, bueno, somos también promotoras de algún modo, entonces esto también nos interesa, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, vayan a buscarlo para conocer más de Carmen Clemente Travieso, por ejemplo. Sí, me encanta que has mencionado, Mariana, de vuelta a Ada Pérez Guevara,
a Carmen Clemente Travieso, a Lucila Palacios, Luz Machado ha mencionado Vanessa, y creo que en la lectura que hice de Luis Fernando, hablabas también de Mercedes Fermín. Pudiéramos conocer un poquito de eso que hizo Mercedes Fermín, también como maestra, gremialista, y qué le debemos a Mercedes Fermín, Luis Fernando. Fíjate, todos estos cambios políticos que se dan en Venezuela antes de la década del 50 tienen un grupo de trabajo excepcional. Ya ustedes han mencionado una, el caso de Mercedes Fermín es otra más que se une a este grupo. Nosotros nos fijamos, el grupo que solicita hasta en 2 oportunidades tener un derecho de palabra en el Congreso. Vamos a ver las firmantes y vemos que en ese grupo de firmantes tenemos no solamente a Pérez Guevara, sino que también vamos a tener a Mercedes Fermín. Y el trabajo que ellas hacen, yo creo que abre un camino que no sé si tuvo la continuidad que se esperaba, porque creo que los partidos políticos en Venezuela, una vez que se establece digamos, ese panorama político en Venezuela, después del 18 de octubre del 45, en gran medida absorbe a este movimiento femenino. De hecho, la publicación del Correo Cívico Femenino termina en 1947. Y habría que revisar, ellas lo colocaron en su editorial, básicamente señalando que tenían digamos, un cese a la producción, a la lucha a través de este instrumento, porque había que tomar había que tomar un descanso y todo eso, pero no sé si eso tiene que ver también con la forma como el partido termina, digamos, ocupándolas, pero al mismo tiempo como absorbiendo un poco el movimiento, porque en gran medida creo que el movimiento pudo haber escalado un poco más y digamos, los logros que se pudieron haber conseguido posiblemente hubiesen sido un poco más, hubiesen ido un poco más allá. Cada una de estas mujeres, yo creo que el trabajo o lo representativo del movimiento femenino en Venezuela, la década del 30, finales de la década del 30, de la década del 40, es precisamente su capacidad integradora y asociativa, colectiva. Y yo creo que señalar, digamos, el valor de cada una de ellas es complejo, porque fue un trabajo tan particular, tan organizado. Yo revisando el Correo Cívico Femenino, digo, el trabajo que estas señoras hicieron para construir eso, porque fue básicamente con las manos, ¿no? Había lo que decía Mariana también, curiosamente también me llamó la atención, las publicidades que aparecían allí, sobre todo al final del Correo Cívico Femenino, ya en sus últimas publicaciones. Supongo que también pasaba por el hecho de tener algún tipo de financiamiento, ¿no? Porque al principio estos folletos no se podían, o sea, no se divulgaban en masa, sino que había que enviarlas por correo a las mujeres que estaban interesadas. Entonces las mujeres enviaban, en un sobre enviaban las estampillas y solicitaban el Correo Cívico Femenino y les llegaba. Creo que fue un trabajo extremadamente, un trabajo pedagógico muy importante, porque no solamente era hablar del voto, no solamente era hablar de los derechos políticos, sino explicar el por qué eso era importante. Entonces, no solo Mercedes Fermín, no solamente Ada Pérez Guevara, no solamente Carmen Clemente Travieso, sino un grupo impresionante que es digno llamarlas de esa manera, un grupo, asociación, movimiento, porque las agrupa todas. Y creo que todas hicieron un trabajo excepcional y gran parte de lo que hoy ustedes como mujeres y nosotros también como ciudadanos luchamos y aspiramos a volver a tener libre y sin restricciones, en gran medida eso que anhelamos en su momento fue una construcción de ese grupo social, de ese grupo colectivo tan importante como fueron las mujeres del 30, del 40 y por supuesto las que vinieron posteriormente. Un trabajo colectivo, ciertamente. Sí. Sí, qué maravilla que haya sido así también, ciertamente, y que a pesar, como nos dijo Mariana, de tener pues distintos partidos, pertenencia a distintos partidos políticos, pues tenían un objetivo común, ¿no? que era lograr justamente la participación para el derecho a votar. Sin embargo, yo sí quisiera, por ejemplo, también tocar puntualmente la arista literaria, en este caso, porque, bueno, dentro de nuestra invitación
aparecía, por supuesto, la disciplina de la literatura un poco como lente para ver a estas mujeres que de alguna manera participaron en ese movimiento o en esos movimientos, en esas agrupaciones para lograr un objetivo. En el caso de Luz Machado, Vanessa, particularmente tiene un texto que se llama La casa por dentro, ¿cierto? Que, que también en algunas lecturas que pude revisar, de hecho, nuestra compañera Francia Andrade, en una disertación, dice que se trata de una metáfora de la prisión. ¿Tú crees que es cierto que ese trabajo, esa obra de La casa por dentro, de alguna manera describa esa escritura que está buscando restablecer o encontrar un espacio, abrirse un espacio, buscar una identidad, y que ciertamente, en particular, esa obra de Luz Machado sí podría ser una metáfora de la cárcel, de la prisión que vivían las mujeres también en este tiempo? Bueno, hay que decir que La casa por dentro se escribe en los años 50. Pasan como 20 años, o sea, para que esta obra salga, han pasado 20 años donde se reúne un ejercicio de contemplación de lo que está dentro de la casa. Luz Machado fue una mujer que sale al espacio público, es una mujer que ella sí logra ocupar ese espacio, pero también dentro de la casa ella comienza a observar lo que está afuera y lo que está dentro, hablando justamente de lo público y lo privado. Y detrás de esos objetos de la casa hay una interioridad donde ella manifiesta, en algunos casos, una especie de rebeldía, una ironía muy delicada, muy sutil, porque a fin de cuentas ella convive con esos objetos y muchas veces es parte de esos objetos. Yo no sé, claro, por supuesto que uno tiene la sensación al leer a La casa por dentro, uno tiene la sensación de que está dentro de la casa, no estás afuera. Estás viendo los objetos como la escoba, la engrapadora, la cocina, la sala, o sea, todo lo que está dentro, ¿no? Y todo lo que comprende la casa. Ella comienza su salida en el 34 aproximadamente al espacio público cuando ella es secretaria del movimiento feminista de la Federación de Estudiantes de Venezuela, comienza a ser miembro de la Unión Femenina del Lara y la Asociación Cultural Femenina, pero a su vez está escribiendo lo que está dentro, ¿no? De esa casa y de esa parte, de esa parte íntima de lo que es la mujer. Yo quizás es una prisión en cuanto a que la mujer ha sido circunscrita al espacio de la casa, pero no ha sido tonta. Ella también puede abarcar otros espacios y lo hace a través de la escritura. Quien estuvo aislada, quien estuvo confinada, porque además lo particular, y eso no lo digo yo, eso lo dice Margarita Russotto, lo particular de la poesía escrita por mujeres en Venezuela es que estas mujeres estaban cada quien como que en su espacio, incluso fuera de Caracas, muchas de ellas. Entonces había una periferia voluntaria y una periferia que no era tan voluntaria. O sea, la voluntaria era que yo no quiero pertenecer a esos grupos. De hecho, Luz Machado es una de las que, bueno, de que se distancia de los grupos donde estuvo, pero ella sí pertenecía a ese grupo de mujeres luchadoras que estaban en las asociaciones buscando un espacio político, un espacio también buscando su derecho, pues. Entonces, La casa por dentro, en lo particular el mismo poema, La casa por dentro, tiene un verbo, necesita. El verbo necesitar, que se reitera a lo largo de todo el poema, nos hace pensar, al menos desde mi interpretación, que ciertamente la casa funciona porque necesita de mí, pero ese necesitar está relacionado con lo que la sociedad necesita de mí, con lo que la gente quiere que yo sea de la casa. O sea, la casa necesita mis dos manos, yo debo sostener su cal como mis huesos, su sal como mis gozos, su fábula en la noche.
eso que ella de alguna manera narra y describe a lo largo de todo el poemario, nos está dando cuenta de una mujer que sí que está dentro de su casa y que muchas veces está presa de su hastío, presa de la cotidianidad, presa del deber sobre todo. Pero esa no, sí es cierto que muchas veces decimos, no, es que la obra es una cosa y la obra otra. Bueno, pero en el caso de Luz Machado es difícil trabajar su discurso sin conocerla a ella, sin revisar qué fue lo que hizo Luz, sin revisar cuál fue la luz incluso que le dio a la sufragista. Ella decía, debo atender su réplica al universo, la memoria del campo en los floredos, la unánime vigilia de la mesa. Todo, la casa depende de ella depende de la casa. Hay una especie de simbiosis, pero una simbiosis dura, una simbiosis que en definitiva te va a dejar presa de ese espacio cerrado. Hay poemas luminosos en la casa por dentro, pero hay poemas muy tristes, hay poemas que incluso se vinculan muchísimo con ese deseo de libertad, con ese deseo de pelear, de luchar por lo que yo merezco, ¿ok? ¿Y qué es lo que merezco? Yo merezco descansar un 31 de diciembre. Por ejemplo, eso lo dice en uno de sus poemas. Yo lo merezco, yo necesito, ese descanso es mi derecho, no lo tengo. Entonces eso de alguna manera se traslada a lo que es su espacio privado en el momento en el que ella comienza a hacer su salida hacia el espacio público a través de todas estas asociaciones. Yo creo que Mariana pues pudiera también reforzar un poco desde su perspectiva, porque pudiéramos decir incluso que el poemario es muy bello, es muy triste a la vez, y da cuenta de una historia de la mujer en el contexto. Esta obra, fíjense, pasa muchos años para que se publique, alrededor de 30 años, si no me equivoco. En los 80 cuando se publica, Monteable Editores publica esta obra. No conocemos a Luz en ese campo. Conocemos es una obra y reconocemos su obra. Y el reconocimiento de Luz Machado como sufragista, pues pasa así como por debajo de la mesa. Hoy día sabemos que ella forma parte de ese grupo, pero no fue en su momento. Entonces, en cuanto a eso, pues digamos que hay una cierta injusticia. ¿Quieres, Mariana, agregar algo? Creo que un poco complementar porque me parece, importantísimo lo que nos dice Vanessa sobre Luz, pero el paralelismo que percibo en libros de cuentos como Seis mujeres en el balcón de Dinora Ramos, o Entre la sombra y la esperanza de Blanca Rosa López, o Pelusa y otros cuentos, como hay historias muy esperanzadoras, como hay reclamos de libertad en otros, como hay reconocimiento de lo logrado. Hay un cuento bellísimo de Pérez Guevara en el que está hablando de la creación de la maternidad Concepción Palacio, diciendo, bueno, no todo lo que nos ha traído la modernidad ha sido exclusión. Y algo muy importante, decir, bueno, están modernizando el país y nos están dejando afuera, o adentro, ¿no? En el caso de nos están dejando al margen. Okay. Y creo que eso es algo que me parece que es importante y que es recurrente. O sea, que es muy nutritivo, sería muy nutritivo poner en diálogo todas estas escrituras, ¿no? Las de la narrativa, con la poesía, porque creo que están muy ancladas en la vida política o en la experiencia política de estas mujeres. Bien. Para continuar e ir acercándonos a un posible cierre, para sostener la atención de nuestra gentil audiencia que nos acompaña todavía. Yo estuve revisando, de hecho, es un término que casualmente también menciona Mariana, tecnologías del género. Estuve revisando la perspectiva de tecnologías del género y resulta que parece que a lo largo del desarrollo de la historia se descubre que pese a ciertas conquistas políticas que de hecho son hechos públicos y notorias, públicas pues, estas conquistas han impedido también que metáforas, mitos, paradigmas, arquetipos antiguos de estructuras
fundamentalmente patriarcales se sigan repitiendo. Entonces, mi pregunta es para ustedes, para que pues, podamos escucharlos en este momento a los tres con relación a esas tecnologías de género y vista esta temática desde esa perspectiva. Mi pregunta es, discursos como el cine, el arte, la religión, la misma literatura, por supuesto, la vida cotidiana, la familia, la escuela, los medios de comunicación actualmente, nos llevan a reproducir, sí, seguimos reproduciendo esa, ese inconsciente político, llamémoslo entonces, seguimos reproduciendo esa cultura dominante del patriarcado de alguna manera, pese a todo lo conquistado hasta hoy. Bueno, yo creo un poco a manera de cierre, ¿no? Que era la invitación que nos hacía Mercedes. Yo creo que es inevitable que siempre pase, ¿no? Pero el asunto es visibilizar los elementos emergentes que llaman al cambio y a la transformación. O sea, los residuos de ciertas formas de dominación o estructura siguen ahí, ¿no? La desconfianza política hacia las mujeres, por ejemplo. Y hablo de la desconfianza política, pero por ejemplo, si nosotros vemos las encuestas que se publican en España todos los 11 de febrero, los 11 de febrero que es el Día de la Mujer en la Ciencia, como en la percepción el ciudadano común cree que una mujer no tiene la capacidad de dirigir un equipo científico y les dicen una mujer con doctorado, postdoctorado, publicaciones, no tiene la capacidad. Yo creo que es algo que está todavía en el imaginario y aprovecho para decir que creo que por eso es tan importante volver a leer a todas estas mujeres de las que hemos hablado, ¿no? Por eso es importante volver a ellas, porque creo que es una manera de contrastar su visión del género y esta construcción que se da desde los discursos dominantes, como, bueno, eso, como la publicidad, como la literatura. No sé si conocen este texto, se me escapó el nombre, del cine. Cuando un guión es escrito por un hombre, normalmente las mujeres solo hablan para hablar de hombres. No se sabe cuándo una guionista es, ¿no? Y nos tenemos que enfrentar a eso diariamente. Los personajes femeninos en el siglo XIX, escritos en las novelas escritas por hombres canónicas, las mujeres lloran toda la novela, en la escrita por mujeres están haciendo muchas otras cosas además de llorar. Entonces yo creo que la invitación es a eso, o sea, la tecnología del género se puede desmontar en la medida en que pluralicemos el discurso y el corpus de trabajo. Gracias, muy bien. Vanessa. Veo que se nos ha ido Luis, se nos ha escapado. Sí, bueno, creo al igual que Mariana, es muy difícil zafarnos de un discurso que que ha permeado nuestro cerebro, que está en nuestros esquemas mentales, en nuestro imaginario, que está en nuestro subconsciente. Pero siempre que, como también decía Mariana, podamos hacerlo consciente, podamos entender que detrás de ese discurso hay una especie de segregación o de no reconocimiento del otro. Entonces, yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo sí creo que desde el discurso se puede hacer mucho, pero es una cuestión de conocernos, de descubrirnos, de saber que existe cuando apareció, por ejemplo, la película de las sufragistas, ¿cuántos conocían de esta historia? Cuando leemos el discurso de las poetas de los 80, por ejemplo, ¿cuánto conocíamos de ellas? Sabíamos que existían además escritoras venezolanas, mujeres venezolanas o mujeres latinoamericanas. Sabíamos incluso que dentro del boom latinoamericano, antes del boom, había mujeres también escribiendo, que no eran solamente reconocidas a partir de o legitimadas, porque además es eso, legitimadas porque era la mujer de fulano o la amante de otro. No, resulta que estas mujeres sí existen y no sabíamos de esto hasta que alguien
despertó la curiosidad y comenzamos a leer o a revisar, a descubrir que estas mujeres existían y que estos discursos existen. Entonces, yo creo que en la medida en que hagamos consciente el hecho de que el discurso femenino, que hay que escuchar a las mujeres y que ponernos del lado de ellas, y también saber que el ataque hacia el discurso de la mujer nos hace daño como sociedad, en esa medida podemos resolver el asunto. Es eso, hacerlo consciente. Y se los digo desde mi experiencia con adolescentes a diario. Es el hecho de que ellos no reconocen cuando un discurso es violento y cuando no. ¿Por qué? Porque no se les ha hecho consciente de que eso es así. Y pues suelen tergiversar o suelen repetir patrones. Entonces, bien, el trabajo está en eso, el trabajo está en revisar nuestra historia, en revisar los discursos, bien sea en literatura, bien sea en el cine, bien sea en la publicidad, en el arte, para descubrirnos, pensar, reflexionar al respecto y llegar a un consenso. ¿Eso es utópico? Sí lo es, pero todos los días es un trabajo por hacer. Todos los días podemos hacer un poco para llegar a aproximarnos a la posibilidad de hacer un cambio en esos discursos. Gracias. Teníamos una mano levantada de un varón que está como audiencia. Samuel, no sé si querías decirnos algo. En ausencia de Luis, no sé, Ángela también. Entonces, bueno, no sé si permitirle a Ángela que abra su micrófono y nos comente, profe Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, primero una pregunta a las profesoras de literatura. En el caso de Teresa de la Parra, ¿cuál sería su apreciación? Porque para mí Teresa de la Parra es algo más que Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca, ¿no? Eso por un lado. Pero en el caso del profesor Luis, que lamentablemente no sé si está o no está, de todas maneras lo voy a decir, ¿no? Yo pienso que el papel de las organizaciones de masas y el papel de todo tipo de organización que se va a dar en los 30, y él lo señaló como una década cumbre, va a ser muy importante. La Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, por ejemplo, va a incorporar a la mujer al trabajo, porque ellos van a impulsar de alguna manera la escuela nueva, y los principios de la escuela nueva hablan de la autonomía del niño y de manera indirecta buscan el cambio de gobierno, que es la democracia, independientemente que estén dentro de la época de Gómez, del periodo gomecista. Entonces, eso surge una figura como Mercedes Fermín, pero antes de Mercedes Fermín también hay otras, ¿verdad? Que también van a ejercer un papel histórico dentro de las organizaciones de masa para alcanzar la democracia e instalarlo en el inconsciente colectivo a través de los principios de la escuela nueva. Eso es un poquito lo que yo veo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces pensaba que no solamente eran esas agrupaciones femeninas, por ejemplo, el PDN que se crea en 1937, que es un partido político, los documentos internos de la organización del partido llama a la incorporación de la mujer y sobre todo a través del militante casado. Entonces, qué lástima que El profe Luis acaba de entrar el profe Luis pero Luis no te ha escuchado. Bueno, eso era lo que quería preguntarle al profesor Luis, si era válido lo que yo estaba pensando o no. Eso era. Y gracias por la palabra. Bueno, a menos que quieras ser muy puntual en una oración para preguntarle a Luis, especialmente en el caso de lo referido al voto, y luego las profesoras de literatura podrán, si alguna pues quiere tomar la palabra, contestarte con relación a Teresa de la Parra. Ok, entonces al profesor Luis, profe, en el caso de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, ¿ha encontrado algunos indicios importantes para la incorporación de la mujer a la exigencia del voto o el alcance de la democracia? ¿O la organización de los primeros partidos políticos? ¿Hay alguna directriz interna? Eso es.
y lo acabamos de perder también otra vez. A ver, vamos a escuchar entonces a Mariana o a Vanessa con la respuesta para la profe Angulo. Muy Bien. breve. Ok. Sí, yo creo que Teresa de la Parra, y lo digo siempre en mis clases, ha sido muy mal leída. Por aquí alguien que me ha escuchado alguna vez hablar de ella se ha dado cuenta que yo creo que Teresa de la Parra, la necesidad de leerla, al anunciar a todas sus metáforas y a toda su ironía, pasa por la necesidad de silenciarla. Es muy potente la escritura de Teresa de la Parra, la señorita grano de polvo, que nos cuenta cómo el amor le quita el brillo. El supuesto amor romántico le quita el brillo a esa mujer que deslumbraba y que se termina convirtiendo en cualquier cosa, ¿no? Pero el hombre la convierte en cualquier cosa y no la saca de la cartera a pesar de eso. Por dar un solo ejemplo, ¿no? Pero pasa recurrentemente. Yo creo que la potencia política de Teresa está ahí. Está en su correspondencia, además, en la que vemos que de ingenua tenía muy poco, pero esta necesidad de leerla pegada a la letra y de no entender más allá, las representaciones pasan un poco por querer banalizar su escritura, ¿no? Por decir, bueno, ella era importante porque era modernista tardía, además, ni siquiera una, no, ni siquiera es una representación un poco más simpática. Ella era modernista tardía y bueno, a partir de ahí viene toda esta experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariana. Harold Bloom dice que el centro del canon occidental es Shakespeare. Yo pienso que dentro de nuestro canon, si es que hay canon, de paso, ¿no? Pero dentro de nuestra historiografía hay alguien muy representativa. Si no es el centro, es una de las más altas representaciones de la mujer escritora, y por supuesto es Teresa de la Parra, puesto que se atreve a dar voz a quien no lo tiene, se atreve incluso a decir que yo, mujer, me aburro, y además el manejo de la ironía que va a heredar toda la literatura, sobre todo bueno, lo que por supuesto yo manejo y trabajo muchísimo más, que la poesía escrita por mujeres. Esa ironía, ese trabajo de irónico, ese trabajo con el lenguaje, ese trabajo sabroso que se percibe en su literatura, eso va a permear y va a dejar una importante herencia en las mujeres de los 80, sobre todo que es cuando nacen una cantidad de mujeres revolucionan con la palabra. Entonces, sí, yo sí creo que Teresa de la Parra también está muy mal leída, como dice Mariana Libertad, y muy mal leída sobre todo en la escuela. Nada más porque se dice que es una Memorias de Mamá Blanca. O sea, Memorias de Mamá Blanca lo ponemos a leer a los 12 años, sin una inducción previa, sin una formación previa, y eso nos ha hecho bastante daño. Hay que releerla, hay que sentarse nuevamente a trabajar con esta obra y revisar el enriquecedor que puede ser. Muchas gracias, Vanessa. Le damos la palabra al profesor Sergio Cerrón. Por favor, profe Sergio, ¿puede abrir su micrófono? Hola, ¿me oyen? Sí, adelante, Sí, profe. porque tengo problemas técnicos. Un saludo desde Ciudad de Guatemala, aquí enfrente mismo al volcán que dio origen a los dibujos del Principito. Lo tengo aquí a mi izquierda. Y un abrazo para todos. Yo quería recordar aquí a uno de los primeros feministas y uno de los primeros sufragistas, y que eso casi le cuesta la cabeza, que fue nuestro Francisco de Miranda, que allá por 1792 o 93, no recuerdo ahora, propuso y junto con quien redactó aquella declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿sí? Fue en la misma época, que se le diera el voto a la mujer, porque si las podían castigar guillotinándolas, ¿no? Y tenían derecho también a votar, 1792 o 93, ¿no? Yo, como ustedes saben,
no soy literato, no soy lingüista, soy un viejito peleón contra la discriminación y la violencia, y sobre todo la discriminación y la violencia que afecta a la mujer, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y me parece fabuloso haber tenido la oportunidad de aprender tanto en este panel, y sobre todo porque me da un argumento de algo que siempre estoy utilizando, ¿no? El discurso de la historia inmediata de lo que está sucediendo lo hacen los poderosos, pero el discurso de la historia, por ejemplo, de todo lo que ustedes nos han hablado, lo hacen los que tenían la razón. En este caso, toda la literatura que se ha escrito sobre el sufragio y sobre el cine, ¿no? El cine también que ha tratado el tema. Hay muchísimas películas que he disfrutado, y eso ocurre en todos los niveles. El sufragio fue una etapa de una lucha que lleva muchos siglos, ¿no? Fíjense Francisco de Miranda en 1792, pero nos podemos remontar hace 3.000, 4.000 años, ¿no? Y ustedes lo han puesto muy bien en perspectiva, que el tema de lo que está en torno a todo esto es el patriarcalismo, nuestras sociedades patriarcales que siguen con absoluta vigencia, ¿no? Hoy teníamos, por ejemplo, el caso de que le prohibieron a algunas selecciones utilizar un brazalete de protesta en el Mundial, ¿no? Una protesta contra la discriminación de la diversidad sexual, ¿no? Una resolución que tomaron ya. Entonces, quiero aplaudir realmente todo he aprendido mucho, me he reafirmado en argumentos en esta lucha de todos los minutos, ¿no? Y sobre todo he podido estar allí en el IBILAB, que es mi casa, aunque esté lejos. Entonces, un abrazo. Muchas gracias, profe Sergio. Usted siempre tan generoso y espléndido. Agradecemos mucho esos comentarios. Y seguramente Mariana y Vanessa también. Claro que sí. Ángela volvió a levantar la mano. Ángela, ¿vas a intervenir de nuevo o qué? ¿Y Joana? No, no me equivoqué. Gracias. Joana, profe, Joana, ¿quiere decir alguna? No, realmente estaba aplaudiendo, pero, Ah, ok. pero sí, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Centro de Investigaciones Históricas María Briceño Iragorri, en la persona del profesor Luis Fernando Castillo, a Car Hernández, quien fue la promotora fundamental de este evento, y a todos los panelistas y a los que están presentes en esta tarde, que empezó siendo una tarde lluviosa, pero que ya la lluvia ha pasado. Y solo quería hacerles un comentario a los panelistas y a todos, y es que pareciera que esto que han presentado hoy definitivamente está en la memoria social del venezolano, en esa suerte de memoria social, no solo del venezolano, del latinoamericano y en otras culturas, porque ustedes que saben que yo reviso diccionarios escolares, diccionarios en general, pero sobre todo los escolares y particularmente los venezolanos, hice un estudio sobre los ejemplos lexicográficos a lo largo de la historia de la lexicografía venezolana, escolar específicamente, y creo que tengo por allí la estadística de 85 escritores que se citan en los ejemplos de autoridad, es decir, en los ejemplos donde aparece la literatura, particularmente la literatura venezolana. 79 son hombres y aparece una sola escritora venezolana
citada en 2 oportunidades, Teresa de la Parra. La única escritora venezolana que aparece en los diccionarios escolares venezolanos. Y es muy importante porque el ejemplo de autoridad emerge no solo como una forma de decirle al niño, así se escribe, sino que es un referente, es decir, lo que está allí es un referente particularmente para los niños. Entonces, quería hacer alusión a esto porque pareciera que es un hecho histórico, pero se repite en distintos discursos, no solo es el discurso quizás literario, sino también el discurso lexicográfico. Entonces, bueno, compartir ese dato que tengo y que me llama poderosamente la atención. Muchas gracias a todos. Interesante, muchas gracias, profe Joana. Para cerrar, le damos la palabra a Samuel Rondón, que tiene la mano alzada desde hace bastante rato. Por favor, abre tu micrófono, Samuel, y cerramos contigo. Aló. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. La profesora hizo un test, una obra de ficción. Ese test es el test y se origina y establece terminar con ficción. Dice que Casi no te figurar escuchamos. escenas. Ajá. Que se te pierde la voz por algún momento, o sea, está entrecortada, al menos yo no puedo escucharte exactamente qué estás diciendo. No sé si ocurre Aló. con los demás. Sí, yo tampoco puedo escuchar bien, profe. A ver, Samuel, intenta de nuevo y trata de ser puntual, a ver si te escuchamos bien. El test de Bechdel, que lo había mencionado la profesora Mariana, establece que obra de ficción centrada en un hombre deben de figurar escenas en las que figuren dos figuras femeninas, deben conversar entre sí y el tema de conversación no debe ser un hombre. ¿Ibas a preguntar algo, a decir alguna otra cosa, o solamente es la acotación para darle la respuesta Sí, sí. a Mariana, que en el momento no recordaba el nombre? Ajá. No pude escuchar la pregunta porque me caí en el preciso momento que le estaban haciendo. Sí, no era una pregunta, Samuel, ¿cierto? No era. Era solo un comentario. Mencionar lo que significaba pues el test de Bechdel, que lo había mencionado la profesora Mariana, pero Tal vez sea más sencillo que le escriba por el chat y se le pueda decir, se le pueda leer a los panelistas mientras participa la otra persona que tiene la mano levantada, no lo sé. La profe Aide Vilches, profe, bienvenida. ¿Puede abrir su micrófono? Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. Ok, estoy en México, por lo tanto no tengo claro lo de la hora. Muy bien. Primero, bueno, saludarles y agradecerles por tan buen rato de reflexión, de duda, de preocupación y de necesidad de pensar, ¿no? Y de repensar muchas cosas. Eso creo que es lo más positivo de la tarde de hoy. No pude escuchar las intervenciones, las primeras exposiciones, solo pude escuchar las preguntas que hacía Mercedes y de verdad ha sido muy grato el rato. Yo quería solo, no es mi tema de investigación, pero me parece muy interesante, pero no hace mucho leí algo que me pareció realmente conmovedor. Fue un discurso de Andrés Eloy Blanco al Congreso sobre el voto femenino. Me pareció un documento realmente hermoso, en donde se reconoce el papel de la mujer y que creo que en su momento debe haber tenido un peso importante.
para nada digo que determinante, pero sí creo que importante, de reflexión ante el Senado, ¿no? Por su propuesta y por su apoyo, porque no está apoyando cualquier persona, está apoyando el voto, el sufragio Andrés Eloy Blanco. Y por otra parte, creo que es bien importante la mención que hacen el profesor Castillo y la profesora Ángela Angulo sobre la profesora Fermín. Es una mujer que realmente fue consistente con el espacio interno y el espacio público y el espacio privado. Desde lo que conozco en el espacio privado, fue una mujer realmente impulsadora de la educación y de los principios democráticos en su casa. De hecho, ella es tía de Claudio Fermín y de un gran pianista venezolano con carrera importante. O sea, es una mujer que cuando yo conozco a una parte de su familia, se nota el efecto que tuvo esa tía fue casi que la matrona de la familia, ¿no? Y cómo sembró esa importancia de las mujeres dentro de su casa, y por otra parte, todos los principios y todo lo que movió a la profesora Fermín desde su posición como maestra, desde su posición como docente, a la formación de un hombre y de una mujer y de un ámbito democrático. Eso me parece interesante. Yo he tratado de ver si se puede buscar y consultar el archivo de la profesora Fermín, pero no he logrado absolutamente nada. Espero que en algún momento la familia entienda, porque creo que no me entienden mucho lo que yo quiero, nos abran esa posibilidad para que personas como Luis y la profesora Ángela puedan consultarlo. Seguiré en la lucha a ver qué logramos. Muchísimas gracias y muy interesante todo lo planteado. Buenas tardes. Gracias, Aide. Muchísimas gracias a ti por tu participación, siempre enriquecedora. Bueno, estamos cerca de las 5 ya de la tarde, creo que no se me quedó ninguna otra persona por intervenir. Yo quiero darle las gracias a nuestro panel maravilloso, a la profesora Mariana Libertad Suárez, por haber compartido su experiencia, sus conocimientos con nosotros en esta oportunidad, a la profesora Vanessa Hidalgo, siempre presente también. Muchísimas gracias por sus aportes. Al profe Luis Fernando Castillo, que se nos perdió, lamentablemente seguro tiene muy mala conexión en este momento, y lamentablemente no pudo quedarse con nosotros para despedir el evento. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta tarde discutiendo un tema tan importante, tan complejo y tan interesante, y pues dejándole a la audiencia sobre todo la posibilidad de seguir reflexionando, ciertamente. Quiero agradecerle a las autoridades que nos han acompañado esta tarde también, por supuesto, a la profesora doctora Arismar Marcano, su directora de posgrado, al profesor Alejandro Rodríguez, coordinador de posgrado también, a nuestra directora de LIVILLAC, la doctora Joana Rivero. Gracias, Joana, por esta iniciativa también, y por supuesto nuevamente, doblemente, agradecerle al profesor Luis Fernando por la iniciativa de este preciso evento dedicado al voto femenino. Gracias al Centro de Estudios Históricos María Briceño Iragorri por eso. A todos los asistentes, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y dedicarnos un minuto, varios minutos, unas cuantas horas de su tiempo y de su espacio. Muchísimas gracias. Yo agradecida también por todo el tiempo dedicado. Así que, bueno, feliz tarde y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Gracias, Mariana. Gracias, José Gabriel. Muchas gracias. Ojalá se repita, así es. Ojalá repitamos.